Hace 2 años tú fuiste uno de los inspiradores del foro que hicimos de agronegocios. Nos pudimos ver con un antiguo alumno, con Miguel. Miguel, Sigue por supuesto, viniendo no. todos los veranos, afortunadamente. Muy valioso. Su curso de industria alimentaria verdaderamente es algo muy exitoso. La gente demuestra mucho interés en eso. Tenemos un grupo tremendamente diverso, toda clase de empresarios, de académicos, bueno, en fin. Y me acuerdo que en ese foro tú nos dejaste una serie de planteamientos muy interesantes y quisiera, después de 2 años de tu ejercicio profesional, de ver que han pasado muchas cosas en el país, como que actualicemos algunas de esas cosas. Yo pienso que lo principal no requiere actualización, es la vigencia de la mayoría de las cosas que se dijeron en ese momento, Ya. con una variación en política pública importante, y es que el presidente Santos en su campaña y en su plan de desarrollo ha planteado como uno de los sectores que deben jalonar el crecimiento del país, Sí. el sector que llaman de la agricultura, pero yo digo la agricultura no está de ninguna manera descartando todo el desarrollo de los agronegocios y la agroindustria, Claro. como la vemos integral. De modo que en política pública hay una clarísima señal de prioridad. Ha habido unas reflexiones que están en el plan de desarrollo sobre el gran potencial. Tenemos unos desarrollos en el mundo real interesantes que están aprovechando cosas de las que se dijeron en su momento, como el aprovechamiento de tierras, De acuerdo. los desarrollos que estamos viendo en la Orinoquía, que son impresionantes y que tienen tecnología de punta. No es una aproximación de subsistencia, de economía campesina que ha estado muy detrás de muchas de las decisiones que se ha hecho, sino de alguna forma de crear una generación de valor y empleo de nuestro país sostenible en un sector donde creemos que tenemos ventajas competitivas importantes, arrancando la tierra, el agua, la mano de obra, como hablamos en ese momento. Ok, entonces por lo menos en política pública, lo dicho hace 2 años, se vuelve mucho más factible en ese sentido. En esa ocasión hablabas de una serie de ventajas que nosotros tenemos en tierra, en agua, en capacidad de exportación, etc. ¿Eso ha aumentado? ¿Tú crees que la gestión, digamos, el caso de los empresarios colombianos, además de la Orinoquía, pero digamos los tradicionales, ¿tú crees que ha habido un progreso importante en ese sentido para poder tener idea de que se necesita valor agregado? Tú en ese momento hablabas de que los commodities se iban a pasar y teníamos que nosotros, la demanda iba a ser sobre cosas procesadas, etcétera. ¿Tú crees que tenemos mentalidad en ese sentido? Yo creo que todavía falta muchísimo. Yo no puedo cantar de ninguna forma victoria, pero grandes grupos empresariales, algunos no metidos en el sector de agronegocios, se han metido al sector de agronegocios. Ya. De modo que una experiencia empresarial está llegando, pero no es la gran mayoría. Todavía muchos de los gremios del sector agropecuario tienen un comportamiento con transparencia, se dice rentista, Sí. que básicamente busca una interlocución del gobierno para buscar protecciones o para buscar prebendas y no meterse de alguna forma en una cadena de generación de valor agregado y atracción de esquemas tecnológicos y de modelos empresariales para llevar estas posibilidades al campo. Vemos que es una cosa dual y uno no podría generalizar. En algunos sectores esto está comenzando a verse y se ha visto desde algún tiempo que hay cierto tipo de nivel de gestión empresarial importante, pero yo diría que en la gran mayoría no. Pero estamos viendo una ola que está trayendo estas ideas. Perfecto. Carlos Antonio, ¿te acuerdas? En el foro denunció eso muy claramente, es decir, de una forma muy honesta y muy franca. Muy valiente. Muy valiente, muy valiente. Y eso tiene que ser de parte y parte. Yo creo que tiene que ser por parte de los gestores, digamos, la empresa privada, etcétera, pero también la actitud de los funcionarios públicos. ¿Tú crees que ha cambiado un poco en ese sentido? ¿O pues, es difícil generalizar? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo tenemos que educar a la gente, tanto para la parte empresarial como para la parte estatal, de tal forma que lleguemos a ese ideal? Yo creo que no hay soluciones mágicas ni habrá una solución, sino será un conjunto de factores. En la medida en que se profesionalice mucho más la institucionalidad pública, ¿sí? Y que a mi juicio, que soy convencido de esto, trabajemos con miras a la inserción efectiva de esta dimensión de nuestra economía, las cadenas globales de producción, lo iremos haciendo.
tenemos gremios y tenemos sectores que piensan y siguen trabajando sobre la base de que lo importante es proteger el mercado que sea para nosotros y que los excedentes es un problema del gobierno que los coloque en alguna otra parte, sin pensar en los modelos tecnológicos que están dándose en otras partes del mundo para desarrollar ese sector, sin pensar en el potencial que ese mismo sector puede tener de satisfacer necesidades de otros consumidores. Y una cosa muy importante que creo que cada vez va a ser más importante en Colombia, sin pensar en los precios de los alimentos y su aporte, si se puede poner así, a los niveles de pobreza que tenemos. La verdad es que nosotros en muchos productos del sector agropecuario pagamos unos precios increíbles, ¿sí? Internamente, que no los pagan los vecinos. Y esto de alguna forma es una preservación del statu quo de rentas. Altos, dices tú, por ser altos. Por ser altos, por supuesto. Ya. Tenemos en algunos productos increíbles, en algunos sectores de productos hasta donde tenemos de las mayores productividades del mundo. Sí, sí. Tenemos que el producto terminado al final al consumidor colombiano es increíblemente alto comparado con otros países y países vecinos. De modo que hay todo este tema de que tenemos que modernizar. Yo no sé si sea una palabra que tenga connotaciones negativas o no, de traer esquemas empresariales al desarrollo de todo este potencial que tenemos en el sector. Inclusive de las cosas que tú veías muy positivas en el foro, nos dijiste, eso de que la globalización nos va a llevar a descenso de precios no es cierto. Tú decías... Lo dije en su momento. Claro, increíble, dijiste esos precios van a seguir subiendo, aprovechemos, colguémonos de eso, cosas de 50%, 15%. Eran unos aumentos impresionantes. Y los hemos visto y los seguiremos viendo. Es una de las preocupaciones del G7, el G20, ya es alguna preocupación, está en la volatilidad de los altos precios de alimentos. En la medida en que salga de la pobreza esta masa increíble de 1/3 de nuestra humanidad que está en Asia, que viene creciendo increíblemente, habrá mayores demandas de alimentos y sobre todo alimentos con más valor como son las proteínas. Y hay un potencial increíble. Eso en gran parte está explicando los altísimos precios que estamos viendo de commodities en el mundo. Y yo pienso que vamos hacia allá, vamos a una oportunidad cada vez más clara y señales más claras de que debemos como país invertir mucho más en este sector. Excelente. Como lo han hecho todos nuestros vecinos. Si vemos el caso de Brasil... Perú, por ejemplo. Pero casos puntuales, Perú, que es una economía con mucho menos recursos que nosotros, unas ventajas ambientales particulares por ser muy desértico, tiene una mejor posibilidad de control de plagas, pero han hecho unos desarrollos increíbles en Perú y increíbles en Chile. Pero ¿qué decir de Brasil? Brasil, que se parece a nosotros en cierto tipo de retos de manejo de plagas y de manejo de fertilizantes, ha hecho un desarrollo que para Brasil ya es un referente de bodega de aprovisionamiento futuro mundial de alimentos, y tenemos que aprender de ellos. Estamos hablando ya con ellos para aprender de esto, de modo que hay mucho por hacer. Oye, uno de los impedimentos que veo para eso es que en la formación de nuestros estudiantes hay siempre el referente a mirar al norte. Entonces siempre quieren irse a las universidades del norte. Gustavo, que necesito una recomendación, que yo quiero ir a Europa, que me quiero, etcétera. Y ahora China está de moda, entonces la gente está aprendiendo mandarín. Y cuando les digo, oye, nuestro futuro está en el sur, sinceramente creo que está, ¿por qué? ¿Cuál es el impedimento para que no veamos eso? Hay sesgos culturales que pasan también de nuestros estudiantes mismos, que nosotros no vemos que una formación técnica y tecnológica sea igual que una profesional. Eso es uno de los retos que también tenemos, que tienen estos sesgos. Todo el mundo quiere ser graduado universitario, y lo que el sector, el mundo entero está pidiendo y queriendo contratar son técnicos claro, y tecnólogos. Sí. Tenemos un sesgo ahí que es importante, y otra vez de dónde vienen las tecnologías y de dónde vamos a aprender, y de dónde de alguna forma valen más unas certificaciones de conocimiento como son un grado de una universidad. Si en un servicio lo que se requiere es una certificación, las certificaciones de calidad de la educación todavía está en nuestra visión, que normalmente vienen de los sospechosos usuales, se dice en inglés, que es básicamente de Estados Unidos y de Europa. De modo que en la medida en que tenemos ya universidades de primer nivel en otras partes del mundo,
esto irá cambiando. De modo que si hay una llamada a ir al sur, y el sur no es únicamente Sudamérica. Yo pienso que hay unas cosas increíbles que hay que traer para este sector, por ejemplo, de Nueva Zelanda. Ajá. Nueva Zelanda es el sur, claramente es el sur. Sí, sí. Y tiene unos desarrollos tecnológicos impresionantes. Estuve allá hace 2 meses viendo el tema de lácteos y carnes, con una tecnología totalmente opuesta a la que están manejando en Estados Unidos, muy parecida a lo que nosotros podríamos desarrollar. Además, acá. Ambientalmente creo que somos, ¿no? Muy parecidos. Así ¿no? es. Así es. Muy parecidos. ¿Han hecho contacto con nosotros algunos de estos grupos? Los neozelandeses. Sí. Oportunidades importantes. Quieren hacer unos 6 o 7 pilotos en el país. Lo que yo entendí del mensaje de ellos era que ellos consideran que ya lo único que pueden exportar es tecnología. Que básicamente ya más leche, más queso ya no pueden producir, es decir, ya no, que era su fuerte de exportación. Y quedaron muy sorprendidos de la similitud de condiciones ambientales nuestras con Nueva Zelanda. Así es. ¿Qué habría que hacer para eso, Gabriel? ¿Cómo entusiasma a uno gente aquí para una cosa de esas? Hay que crear un piloto exitoso, porque luego vienen los derrames de información y el aprendizaje de los demás. De alguna forma, un salto a una nueva tecnología tiene este temor, ¿sí? Siempre hay un temor porque uno normalmente llega a unos ciertos niveles con la tecnología actual, y cuando va a hacer un cambio, normalmente eso es a un precio de comenzar a producir con menores niveles mientras se sube la curva de aprendizaje a llegar a niveles más altos. Yo hice un paper sobre esto, tengo estos sesgos teóricos sobre el tema, y una de las formas de hacerlo básicamente es con la confianza de tener un efecto de demostración. Necesitamos patrocinar, y a mi juicio ahí creo que las ayudas del gobierno son importantes, porque se generan bienes públicos de conocimiento que luego pueden educar y trasladar esas experiencias. Ya que tocamos ese tema, salió un COMPES hace poco tiempo, precisamente sobre biotecnología. Y uno de los objetivos que se menciona allí es el de promover todo lo que sea desarrollo de investigación, desarrollo de adaptación, bueno, todo eso. Pero hay unas premisas que yo quisiera discutir contigo. Una es que se necesita una coordinación institucional fundamental. Después de varios años en el gobierno, ¿no? Como buen tecnócrata que me has dicho que eres, ¿tú qué opinas? ¿Es posible lograr coordinación institucional en el gobierno? En el Estado, no quiero referirme a un gobierno en específico, hablemos del Estado. Es un reto de todos los días, es de alguna forma el reto del buen gobierno. Hacer política pública a nivel micro, a nivel de la realidad inmediata, tiene 2 retos. El primero es la identificación de las prioridades, porque uno no puede hacer todo. Y el segundo es de la implementación. Nosotros venimos en años trabajando en unos esquemas de coordinación y de diálogo público-privado muy interesantes, que yo pienso que ya están llegando a una etapa de madurez para el tema de la identificación. En el tema de identificación de dónde están los cuellos de botella, dónde pueden estar las prioridades, hay una cosa que ya hemos ido desarrollando, todo el Sistema Nacional de Competitividad, de poner a hablar el país a nivel de como un todo país, como regiones y como sectores, que el tema de diálogo sectorial es más reciente, ¿sí? Que tiene unos 3, 4 años, que es el programa de transformación productiva que dirige este mismo ministerio. Mi colega de desarrollo empresarial ha generado estos espacios de diálogo público-privado para identificar qué es lo que hay que hacer. ¿Dónde están los cuellos de botellas? ¿Dónde están los bienes públicos que hay que generar? Eso es una innovación. Eso es una cosa importante, claro, que tiene uno de estos elementos de coordinación. El gran reto es la implementación. Y en lo que mencionabas del tema de biotecnología, porque hay muchos otros temas importantes que se ha hablado relacionados con el desarrollo de estos, como toda la institucionalidad de sanitaria y fitosanitaria y de inocuidad de alimentos, que creo yo que es una de las prioridades para sacar adelante este sector. El gran reto va a ser la implementación, porque no va a ser ni siquiera el tema de recursos. El presidente Santos también en su plan de gobierno y con ayuda del estado actual de respaldo que tiene de unidad nacional, sacó el tema de reforma en regalías. 10% de las regalías destinadas a aceitar este
tema Qué bueno. de la ciencia, tecnología y la innovación. Son recursos que nunca el país había visto. Claro. De modo que tenemos recursos, tenemos una institucionalidad de identificación de proyectos y de temas específicos y concretos. El gran reto que tenemos, y yo no saltaría a conclusiones porque pienso que es muy difícil de hacer, es de la coordinación para la implementación. De modo que hay espacios, se habla cuando es de cuestiones tecnológicas del diálogo universidad-empresa, cosas increíblemente básicas y sencillas, que a uno se le ocurre que el sentido común diría deberían darse. El caso es que en el país no se dan. Bueno, no solamente en el país. No se dan muy bien. No solo en el país, en muchas partes. Claro. Hay un término que descubrió Aaron Wildavsky, ya murió, era sociólogo y cientista político en Berkeley. Me acuerdo que por ahí, ya creo que fue hace unos 3 décadas, dijo, cogió $1 de los que se había asignado por medio de la legislatura en San Francisco, Oakland, por ejemplo, y decía, de ese dólar legislado que está desde un principio puesto en política para que llegue a las poblaciones marginales, ¿cuánto efectivamente les llega? Y midió la cosa y llegó a 10 centavos, es decir, por dólar, dólar bien intencionado, llamémoslo, ¿sí? Los legisladores sentados en la mesa dijeron, este dólar es. En todo ese proceso de implementación llegaban 10 centavos de dólar. Eso ya era pues un 10%, uno dice que pesar, pero es algo. Yo creo que el momento en que podamos tal vez medir algunas de esas cosas, ¿no? Es decir, medir, como dices tú, identificación de los cuellos de botella, pero que le pusiéramos con unas cifras a eso, es decir, ¿dónde se está quedando la plata, por decirlo así? Cada vez el Estado y los gobiernos en general van avanzando más. Lo que no se mide no se arregla, ni se mejora. Es una premisa, la primera que uno aprende cuando se aproxima al tema de gestión de administración. Y cada vez hay mucho más una disciplina de esto. En los mismos programas de subsidios condicionados que se hacen en todos los países, este mismo ejercicio se hace, el que mencionas, de los recursos generales, cuántos de alguna forma le llegan a las familias. Cada vez hay una búsqueda de indicadores y de metas, y toda la gestión pública. Nosotros tenemos implementando en el gobierno colombiano desde hace muchos años todo un sistema de indicadores, y cada vez tiene mucho más refinamiento, mucho más letra menuda, mucho más medición de efecto y no de esfuerzo. Porque muchos los indicadores de esfuerzo son de recursos utilizados para, ahora es básicamente educación, exportaciones, inversión extranjera, muchos que son ya de resultados. ¿Y si hay una intención, digamos, de democratización de esa información, de hacerla pública, de que sea fácil acceder a ella, etcétera? Por supuesto, todo esto está en página web. En páginas web está todo el programa, y es más, si miras el plan de desarrollo tiene sus propios indicadores y metas, y hay todo un sistema de seguimiento que está en página web. Otro de los grandes retos que nosotros tenemos como ciudadanía es educar a la ciudadanía para que haga estos seguimientos y para que pida estas rendiciones de cuentas, porque ahora es más unidimensional, y querría uno también que eso se diera a nivel de los municipios, ¿sí? Que la gente supiera en qué se gastan los presupuestos, y hubiera un seguimiento y conocimiento por parte de los grupos de interés realmente relacionados. Eso haría mucho más fiscalización, la fiscalización real que debería hacerse, y es por los ciudadanos y no tanto por Ahora, yo creo que tal vez no todas las agencias son así. El CDE hizo un estudio muy importante sobre el catastro, con unos datos claves para el país, y el estudio fue montado de tal forma que permitiera una consulta muy, muy en línea. Oye, no ha sido posible que estos personajes desde hace 2 años publiquen esa cosa. No hablemos de catastro, que yo tengo unas teorías complicadas. Yo pienso que sí, uno de los grandes aportes que podríamos hacerle al país, a la seguridad, al desarrollo del sector agropecuario, sería una inversión pública que debe hacerse sobre la información relacionada con los derechos de propiedad. Eso de modo sería, que la tecnología existe oye, claro. Y debería ser referenciado, debería ser en tiempo real. No son billones de predios los que hay. En un computadorcito podría tener toda la información. Es un tema de voluntades. Yo creo que
hay muchos grupos de interés de pronto que no tienen interés en que esto se Pues, desarrolle. es lo que hemos percibido, porque el estudio fue excelente, fue pues de parte del SEDE y no ha sido posible. No ha sido Hablando de posible. nuestro desarrollo del sector agroindustrial, creo que los principales aportes que uno podría tener es una claridad absoluta sobre los derechos de propiedad detrás del componente tierra, que en este momento no lo hay. Mucha parte de nuestro territorio no tiene esta certificación de propiedad y eso cierra el acceso al crédito, cierra todo. De modo que sería una inversión pública increíble que pienso yo que tendría efectos impresionantes. Oye, yo soy ingeniero civil desde hace más de 30 años y en esa época era un gran evento el que un avión recorriera tomando fotografías, aerofotografías y venían y sacaban todo. Y eso era para nosotros, eso era increíble, increíble. Hoy tú no tienes necesidad de eso, hoy es todo un sistema de satelital que lo puedes hacer sin absolutamente los costos que se tenía anteriormente, etcétera, ¿no? Ojalá tú que ya estás en estos asientos puedas pasarle esa iniciativa, ¿no? Pues lo que pasa es que mi negocio actual es el relacionamiento económico con otros países. No, yo entiendo, pero es posible por que supuesto, tú puedas pasar el mensaje lo por hablo, lo que acabas de decir en Lo este hablo momento, con ¿no? mis colegas Claro, porque piensa claro. uno... Es clave, ese es un punto clave. Así es. Gabriel, ¿ya van qué? ¿30 años de ejercicio profesional, más o menos? Sí. 30. Sí, Tú 30. fuiste uno de los primeros... me gradué en el 83. Claro. O sea, voy 28. 28, bueno. Así es, 30, 28 30, años. sí, sí. Así Y nos es. conocimos en el curso de sistemas. Así es. No. Así es. Íbamos en cosas de investigación y trabajaste en sistemas y todas esas cosas. Oye, por tu experiencia profesional, ¿qué nos podrías decir a profesores, estudiantes, investigadores contemporáneos en cuanto a competencias necesarias que posiblemente la universidad pudiera gestar o por lo menos no impedir, digamos, en esos términos negativos, en la formación de los nuevos requisitos profesionales? Gente que esté lista para este reto de la globalización. Yo siempre he sostenido, hago un paréntesis, que mientras que nosotros no nos conozcamos, nosotros no podemos ser jugadores. Es decir, si uno no conoce el país, no conoce su potencial, no conoce sus recursos, no conoce sus dificultades, es muy difícil salir a ofrecer algo que es de uno. Eso es muy difícil. Yo lo que veo en lo que me traen de China y lo que me traen de todas partes, es que los tipos, uno dice, eso es chino. ¿Sí me explico? Hay una identidad, el otro día surgió una cosa que yo no sabía. Tú sabes que en el mercado de quesos de Colombia hay una denominación de origen, aunque no esté sellado, pero los quesos de Caquetá los conoce la gente, los quesos de Arauca, los quesos de Antioquia, ni nosotros no estamos conscientes de eso. Eso no es una cosa formalizada, eso es una cosa que dentro del mercado, los quesos, allá en Corabastos y todas esas cosas se sucede. ¿Cómo formamos? ¿Qué cambios sustanciales debemos hacer en la formación universitaria, por lo menos hoy? Menciono varias cosas. En esto de los quesos y esto, tenemos que trabajar mucho más en el conocimiento de los derechos de propiedad. El tema de indicaciones geográficas es algo que se hace y hay programas públicos, nosotros lo hacemos todo el tiempo y esas son cosas que se hacen. Pero en el tema de formación general, recuerda, yo no he parado de ser profesor desde esa época, siempre así, por tu culpa. Además, de alguna forma, 2 años después de mi grado, estuve ya de regreso dando clases y no he parado. Claro que he sido muy intermitente, o sea... Tenías vocación de yuppie, ¿no? ¿Me acuerdo? Nos encontramos en un tiempo, restaurante. Exactamente. Y entonces estabas midiendo básicamente la bolsa de valores y todas esas cosas que te ibas a hacer. Pues que fui empresario primero claro. Y luego fui... Y empresario exitoso, vendiste todo lo de Duquesa con tu familia, todas las cosas. Y me acuerdo que tú estabas ya ojeando, ¿no? Era la bolsa de valores, etcétera. Le dije, usted a esa edad no puede hacer esa vaina, chino, usted tiene que hacer otra cosa. Sí, así creo que comenzó todo, sí, ¿no? Después me busqué una vida en el mundo académico y por supuesto requería mi doctorado y por eso fui y lo saqué. Estuve de profesor, pues, no solo en Nueva York, sino en Barcelona y en los Andes. Sí, increíble, de las experiencias que nunca dejaré. Yo siempre estaré atado a este tema de la academia porque pienso que el tema de formación es increíblemente enriquecedor para uno, como persona, y transmitir el entusiasmo y el conocimiento y la experiencia que uno tiene a los estudiantes. Tal vez es de lo más esperanzado que pudo hacer, ¿no? Es una labor muy esperanzada. Después de esto me dio por el tema de la gestión pública, de modo que también tienes un poquito de culpa de esto y llevo 10 años un poco un receso de investigación en esto.
Yo pienso que el tema de formación es que hay que pensar que el mundo de hoy no es el mundo de hace 30 años. De acuerdo. De modo que no solamente, no solo las metodologías sino los contenidos tienen que reevaluarse y pensarse. Yo me acuerdo que antes todo era mucho más compartimentalizado. Sí, y para decirte sí. con algo de lo que es hoy en día mi trabajo, Ok. anteriormente uno pensaba que uno hacía acuerdos con otros países para el mundo de los bienes. Sí, Pero uno sabe sí. que el mundo de los bienes no es separado de la inversión de los servicios, de modo que una aproximación multidimensional es la única que de alguna forma da verdaderos frutos. De modo que esta visión que tenía la universidad de sus Volviendo a inicios. eso, amplíame un poquitico lo de los bienes. Si tú en una mesa de negociación no agotas el tema necesariamente habiendo logrado algunos acuerdos sobre bienes y servicios, De ninguna implícito manera. está inversión. Sí, no, como un tratado entre dos países es un contrato. Sí, Desde usted me sí. quita trabas a lo que usted, Sí. a lo que para lo que Sí. mis empresarios hacen, yo le quito trabas a lo que usted hace. Sí. Llámense aranceles, procedimientos aduaneros, origen, temas técnicos y esas cosas. Y eso es una negociación del mundo de los bienes. Pero la verdad es que alguien tiene que ir a vender, ¿sí? Sí, Y sí. normalmente de pronto colocarse en el otro país para poder vender lo que Es está fundamental. haciendo. Estar en el otro país aprende sobre las necesidades de los consumidores que puede traer de información acá, de modo que una inserción real es multidimensional, que Claro. tiene no solamente con servicios también, Sí, ¿sí? sí. Sino es integral, de modo que lo mismo es un poco para la vida, no solamente en temática, hay que de alguna forma entender que el mundo está dividido en países por ahora, ¿sí? Pero es una unidad de la cual uno debería estar expuesto y aprendiendo y curioseando y entendiendo qué es lo que está pasando. Las dimensiones de conocimiento que uno debe tener sobre lo que está pasando en el mundo son cada vez mucho más importantes para cualquier tipo de pequeño trabajo que se haga, porque hasta para el mismo proceso de producción, la probabilidad es que lo que uno está haciendo sea parte de una cadena global, Claro, para la inmensa. cual uno, si uno no Claro. tiene comprensión, aunque sea básica sobre eso, su capacidad de aporte y generación de valor va a estar limitada. Claro. De modo que estas visiones de cómo es el mundo y las otras en las dimensiones en temáticas, ¿sí? Que uno no puede aprender de algo que te comentaba, de un proceso muy eficientista como ingeniero, Sí. que soy o fui, Sí. a veces digo, de que uno establece los parámetros sin incluirle las dimensiones humanas, históricas, relacionadas con la posible implementación de lo que uno desarrolla, de modo que una aproximación multidimensional Es fundamental. y con visión de apertura es importante. La necesidad cada vez más importante de aprender. Creo que eso la universidad lo tenía, ¿sí? Una disciplina y unas técnicas de aprender a aprender, y la idea de que es un proceso que jamás va a terminar. Ya, Esta capacidad de abstracción, de aprendizaje y también de selección, porque ahora lo que tenemos es un mar de mare información. magnum de información, de modo que competencia sobre criterio. Ok, ¿sí? ok, de selección de esa de información. selección, de utilidad de información, de conexión de información, Sí, de cosas, sí. es cada vez más importante y con miras a concretar soluciones. No sé. ¿Tú Sí, es un crees poco vago. que leer y escribir es importante Por todavía? supuesto, sí creo. Sí creo. A veces los estudiantes se quejan mucho porque les ponemos o muchas lecturas, tienen que escribir, les corregimos toda la parte ortográfica, etcétera. Seguimos insistiendo. Yo les digo, mire, yo soy muy escuelero y hablo de esto con los ejecutivos de 50 años que tengo los cursos y a veces se chocan porque pues hay que verbo, sujeto, predicado, haga frases cortas, todo ese tipo de cosas. Oye, y pasa el tiempo y algunos reconocen que eso es importante. Yo sí soy de los que creo que es muy importante porque una comunicación efectiva arranca de un respeto de unos protocolos mínimos que están allí. Ya, ¿sí? De ya. modo que poder uno comunicarse no solamente es a través de comunicación verbal, como funciona la cabeza y como estructura uno las ideas, muchas de estas cosas están en las mismas reglas del lenguaje, de modo que yo sí pienso que es una competencia importante. De pronto soy un poco a la antigua, ya 30 años de haber casi haber graduado, ya. de pronto no estoy metido en las nuevas tecnologías y nuevo relacionamiento, pero como es mi trabajo hoy,
Sí. requiere de ser preciso, Muy preciso. correcto, Ok. además, Sí, sí. en cómo uno se expresa. De modo que manejo la diplomacia comercial, Sí. de modo que las formas, tengo una obsesión por las comas, Ya. ¿sí? Las formas son muy importantes. Y escribir es increíblemente importante para mi negocio. Escribir es muy importante para mi negocio. Y desde luego leer, por supuesto, pues la capacidad de es como yo trabajo. Mi trabajo es de alguna forma procesar y generar información todo el tiempo y a veces estructurar reuniones para que decisiones se tomen. Y que sean efectivas. Exactamente. Mira, Eso ya no para se hace terminar, me acuerdo sin que una disciplina básica. en ese momento hablabas que había acuerdos, 11 acuerdos en 47 países en ese momento. ¿Okay? Eso fue hace 2 años. Eso representaba más o menos 1.500 millones de consumidores. Esos son los que vamos a terminar, porque realmente nosotros en este momento tenemos 6 acuerdos. Porque tenemos el de la Comunidad Andina, tenemos el acuerdo con Chile, tenemos el acuerdo con los países de Mercosur, tenemos acuerdo con México y los de Triángulo Norte, y ahorita vigente uno con Suiza. El 15 de agosto entra uno con Canadá. Tenemos uno que está negociado y por entrar posiblemente próximamente con Estados Unidos. Tenemos también uno con, con la Unión Europea. ¿Es el TLC? No. Es el TLC, sí, ese acuerdo, exactamente. El TLC con Estados Unidos. Tenemos un TLC como el de Estados Unidos con Canadá, que entra en aplicación el próximo ¿Y con 15 México? De agosto. Con México tenemos un TLC también. El primero esquema de TLC que hizo Colombia fue con México. Ahora, ¿va a haber diferencias sustanciales Canadá, Estados Unidos, México o todo va a poder ser englobado? No, los esquemas son iguales porque esto, como les decía, un tratado es como un contrato. Uno cada vez que se sienta no se inventa todo, sino usa cosas. Nuestro tratado con México tiene mucho de lo que México acaba de negociar con Estados Unidos. Y es exactamente lo mismo que tenemos ahorita y son lo que llamamos de enfoque NAFTA. No todos los tratados nuestros tienen esta estructura y este enfoque, pero sí incluyen quíteme las trabas a mis bienes, a mis servicios, a mis inversiones. Yo hago lo mismo y lo hacen con cierto tipo de variaciones. De modo que en este momento estamos negociando con Panamá, con Turquía y con Corea, de modo que ya vamos en 12 acuerdos. Estamos buscando negociaciones con Costa Rica y con República Dominicana que pueden concretarse en los próximos meses, con Japón. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio de tu trabajo? Yo pienso que estoy en el sector público por el tema del servicio. Mi obsesión es el bienestar general. Entonces, decisiones que uno logra pasar, que sabe uno que son generadoras de valor y de oportunidades para la población, de modo que un tratado nuevo es un nuevo puente un puente legal con otro país que genera oportunidades, pero miles de pequeñas decisiones que se toman, que limpian la casa, que arreglan una regulación, de modo que son muchas satisfacciones las que hay en eso. Bueno, y frustraciones, tienen que haber las frustraciones. ¿Cuáles puedes contarme? Con mi sesgo técnico, algunas decisiones que he visto tomar por unas instancias políticas que pienso yo no son las que van a maximizar el bienestar de la población. Ahí son mis frustraciones. Me digo a mí mismo que habiendo instancias superiores es posible que el conjunto de información que ellos tengan sea diferente al mío. Que explique perfectamente por qué que hay una racionalidad detrás de eso y que es por el bien común. Eso es lo que me deja dormir. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muy gentil por todo esto.